La noche en la Ciudad de México estaba cubierta por una lluvia fina que desdibujaba las luces de los rascacielos. En el interior del club más exclusivo de Polanco, Mateo Valtierra giraba el vaso de whisky entre sus dedos. Era un hombre que lo tenía todo, un magnate implacable de los bienes raíces, acostumbrado a que el mundo se inclinara a su paso. Frente a él estaba Rodrigo Salazar, su socio y supuesto mejor amigo, mirándolo con una sonrisa burlona. Rodrigo lanzó una ficha de casino sobre la mesa de caoba y desafió a Mateo. Dijo que con toda su fortuna y encanto, Mateo era incapaz de convencer a una mujer común y corriente de casarse con él por un mes y presentarla en la gala anual de la empresa. Si Mateo perdía, cedería sus acciones principales. Si ganaba, Rodrigo se retiraría de la junta directiva. El orgullo de Mateo habló antes que su razón. Aceptó la apuesta. A la mañana siguiente, el destino le puso enfrente a la candidata perfecta. En una modesta cafetería de la colonia Roma, una joven derramó accidentalmente café sobre el zapato italiano de Mateo. Ella no se encogió de miedo. Levantó la vista, se acomodó los lentes y le ofreció una servilleta de papel con total tranquilidad. Se llamaba Lucía, una simple maestra de primaria que apenas llegaba a fin de mes. Mateo, acostumbrado a mujeres que buscaban su atención, quedó desarmado ante la indiferencia de ella. Sin rodeos, le propuso un trato comercial, un matrimonio de 30 días a cambio de financiar por completo la escuela donde ella trabajaba. Lucía lo miró de arriba a abajo, evaluando el vacío en los ojos del millonario, pero pensó en sus alumnos. Aceptó el trato con una firmeza que a él le pareció intrigante. La ceremonia civil fue un trámite gélido y rápido. No hubo besos ni miradas de complicidad. Al llegar al inmenso departamento de Mateo en Santa Fe, Lucía dejó su pequeña maleta en la habitación de invitados. Esa misma noche, Mateo intentó imponer las reglas de su mundo, entregándole un collar de diamantes para que lo usara frente a la prensa. Lucía cerró la caja de terciopelo y se la devolvió. Le dijo que su contrato incluía su tiempo, no su dignidad, y que no necesitaba joyas brillantes para fingir respeto. Desde la esquina del salón, Rodrigo, que había llegado con unos documentos, observó la escena con desconfianza. No entendía cómo una mujer tan simple podía desafiar al gran Mateo Valtierra. Con el paso de los días, la frialdad de aquel enorme departamento comenzó a romperse. Las discusiones constantes sobre el despilfarro de dinero de Mateo se convirtieron en un juego de poder intelectual. Él quería controlarla, pero ella siempre tenía una respuesta aguda que lo dejaba pensando. La tensión llegó a su punto máximo cuando Mateo regresó de un viaje de negocios en Monterrey, ardiendo en fiebre. Acostumbrado a estar rodeado de empleados que solo lo veían como un cheque, se sorprendió al despertar en la madrugada y encontrar a Lucía poniéndole paños fríos en la frente. Ella no dijo nada, simplemente cuidó de él durante 2 días enteros. En el silencio de esas noches, Mateo descubrió que detrás del traje a la medida, él era solo un hombre solitario, y Lucía era la primera persona que lo miraba de verdad. Pero la burbuja estalló una tarde de lluvia. Buscando unos papeles en el estudio, Mateo tiró accidentalmente la bolsa de Lucía. De su interior cayó una vieja fotografía y un pasaporte. Mateo se quedó helado al ver el nombre. No era Lucía Mendizábal, la humilde maestra. Era Lucía Garza, la única heredera del imperio minero Garza, la familia que había sido destruida financieramente años atrás por una traición corporativa, la mujer que el mundo de los negocios creía desaparecida o muerta tras renunciar a su fortuna para escapar del escándalo. Cuando Lucía entró al estudio y vio a Mateo con el pasaporte en la mano, el silencio fue ensordecedor. Mateo se sintió engañado, a pesar de que él mismo había iniciado todo con una mentira. La distancia volvió a instalarse entre ellos, fría y cortante. Lucía no se disculpó. Su pasado era su dolor más profundo y no estaba dispuesta a que él lo juzgara. Mateo, arrepentido de su propia dureza, intentó acercarse. Una tarde, ella encontró en su escritorio una primera edición de un libro que había mencionado semanas atrás. No había nota, solo el gesto silencioso de que él prestaba atención a sus palabras. Sin embargo,
No tenían tiempo para sanar. Rodrigo había estado investigando a Lucía y descubrió su verdadera identidad. Movido por la ambición, planeó un golpe final. En la gala anual de la empresa, frente a todos los inversionistas y la prensa, Rodrigo subió al estrado. Planeaba exponer a Lucía como un fraude, invalidar su matrimonio y destituir a Mateo de la presidencia. Pero Rodrigo subestimó la conexión que había crecido entre ellos. Cuando Rodrigo abrió la carpeta para mostrar las pruebas, los documentos proyectados en la pantalla grande no eran sobre Lucía. Eran registros bancarios, transferencias ilícitas y desvíos millonarios firmados por el propio Rodrigo. Lucía había utilizado sus antiguos contactos en el mundo financiero y Mateo había armado la trampa. Frente a cientos de personas, Rodrigo palideció. Los inversionistas comenzaron a murmurar escandalizados. Los guardias de seguridad se acercaron lentamente. Rodrigo intentó gritar y defenderse, pero fue escoltado hacia la salida, perdiendo todo su poder y dignidad en cuestión de segundos. El imperio que intentó robar lo había expulsado para siempre. Esa noche, cuando la gala terminó y quedaron solos en el gran salón vacío, Mateo se acercó a Lucía. No había arrogancia en sus pasos. La miró a los ojos y le confesó que la apuesta había sido el acto más estúpido de su vida, pero también el más afortunado. Le pidió perdón por haber sido un ciego, por haber juzgado su pasado. Le dijo que no le importaba si era una maestra o una heredera, porque la mujer de la que se había enamorado profundamente era la que le había puesto paños fríos en la frente. Lucía, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa sincera, le acarició el rostro y aceptó su corazón. Los meses pasaron y la vida que conocían quedó atrás. En una pequeña y colorida hacienda a las afueras de la ciudad, rodeado solo de las personas que realmente importaban, Mateo y Lucía se casaron de nuevo. Esta vez no hubo contratos ni apuestas, solo una promesa verdadera. Juntos, reconstruyeron el nombre de la familia de ella, transformándolo en una fundación que ahora construía escuelas en todo el país. Y si esta historia de amor y superación tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el verdadero valor no está en el dinero sino en las acciones. Suscríbete para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. El reloj de pie marcaba las 12 en el despacho de caoba de la familia Cifuentes. Julián Cifuentes, heredero de un imperio hotelero con sedes desde la Riviera Maya hasta la capital, escuchaba la lectura del testamento de su abuelo con la mandíbula tensa. La cláusula era absurda, casi una burla. Para asumir el control total del grupo Cifuentes y evitar que el imperio cayera en manos de su madre, la implacable y clasista doña Leonor, Julián debía casarse en menos de 15 días. Leonor, sentada al otro lado de la inmensa sala con su habitual collar de perlas, sonreía con frialdad. Estaba completamente segura de que su hijo jamás encontraría a alguien a tiempo y que finalmente ella tomaría el poder que tanto ansiaba. Pero Julián no iba a rendirse tan fácilmente. Necesitaba una esposa que no solo cumpliera el ridículo requisito legal, sino que representara un golpe maestro. La encontró 3 días después en una exclusiva subasta de arte en Polanco. Su nombre era Valeria Montalvo. Hasta hacía apenas un mes, Valeria había sido la prometida de Héctor Villarreal, el mayor rival comercial de Julián. Héctor la había abandonado públicamente por una heredera europea, humillándola ante toda la alta sociedad del país. Julián se acercó a Valeria mientras ella observaba una pintura antigua, ignorando los murmullos de la gente a su alrededor. Sin rodeos, le propuso un matrimonio por contrato. A cambio de 1 año de su vida, él le daría la oportunidad de restregarle su éxito en la cara a Héctor y a todos los que le dieron la espalda. Valeria lo miró fijamente. No parpadeó. Aceptó el trato con una seguridad que dejó a Julián sin palabras. Había algo en sus ojos oscuros, un brillo calculador que él no supo descifrar en ese instante. La boda fue un evento gélido en un juzgado vacío, sin flores ni celebraciones. Horas más tarde, Valeria cruzó las pesadas puertas de la inmensa mansión Cifuentes en el Pedregal. Doña Leonor la recibió en el vestíbulo, mirándola de arriba abajo con un desprecio profundo.
Intentó humillarla de inmediato, ofreciéndole un cheque en blanco para que desapareciera esa misma noche antes de manchar el apellido de la familia. Valeria rechazó el papel sin alzar la voz. Le dijo mirándola a los ojos que su dignidad no cabía en una cuenta bancaria, por muchos ceros que tuviera, y pasó junto a ella con la cabeza en alto. Julián, que observaba la escena desde la cima de la escalera, sintió por primera vez una chispa de genuino respeto por la mujer con la que se acababa de casar. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa en aquella casa enorme. Valeria se negaba a ser un simple adorno en la vida del millonario. Rechazaba los vestidos de diseñador que Julián intentaba comprarle y vestía con su propia ropa, sencilla pero elegante. Las chispas volaban cada vez que discutían en la biblioteca, pero detrás de la ironía y el sarcasmo, una fuerte atracción comenzaba a enraizar entre ellos. Una noche de tormenta, Valeria sufrió un fuerte ataque de migraña que la dejó sin fuerzas. Julián canceló de inmediato una cena importantísima con inversionistas internacionales solo para quedarse a su lado. Le preparó un té exacto como a ella le gustaba y se sentó en el borde de la cama, en un silencio reconfortante, acariciando su frente hasta que el dolor cedió. Esa noche, bajo la tenue luz de la lámpara, las gruesas barreras de cristal entre ambos empezaron a desmoronarse. Pero los secretos más oscuros siempre encuentran una grieta por donde salir a la luz. Una tarde, Julián entró buscando un libro al despacho que Valeria usaba y encontró su computadora encendida. La pantalla mostraba carpetas llenas de documentos financieros confidenciales del grupo Cifuentes, correos electrónicos encriptados y fotografías de Héctor Villarreal reunido a escondidas con doña Leonor. La verdad golpeó a Julián con una fuerza brutal. Valeria no se había casado con él para vengarse de su exprometido por simple orgullo herido. Estaba infiltrada. Su objetivo real desde el primer día era reunir pruebas para demostrar que Héctor y Leonor habían orquestado en secreto un fraude inmobiliario masivo que años atrás había llevado al padre de Valeria a la bancarrota total y a una tristeza que le costó la vida. Cuando Valeria regresó a la casa, Julián la confrontó. La discusión fue cruda y desgarradora. Julián se sentía utilizado. Creía que por fin había encontrado a alguien genuino en su mundo de mentiras, solo para descubrir que él era apenas un peón en el tablero de ajedrez de su esposa. Valeria, con la voz quebrada por el dolor de sus recuerdos familiares, le gritó que en su mundo de privilegios él nunca entendería lo que era perderlo todo por la avaricia despiadada de otros. Se dejaron de hablar. El silencio en la mansión se volvió pesado e insoportable. Sin embargo, Julián no podía odiarla. En lugar de exponerla y echarla a la calle, comenzó a dejarle los documentos que a ella le faltaban sobre el escritorio de la biblioteca sin decir una sola palabra, sin pedir nada a cambio. Era su forma de decirle que, a pesar del engaño, creía en su dolor y estaba de su lado. Doña Leonor, por supuesto, no se había quedado de brazos cruzados. A través de sus contactos, descubrió lo que Valeria estaba investigando. En un movimiento desesperado y completamente ruin, Leonor manipuló unas grabaciones de seguridad del corporativo para que pareciera que Valeria estaba transfiriendo fondos millonarios del grupo Cifuentes a cuentas personales falsas, planeando acusarla formalmente de extorsión y mandarla a prisión. Sin perder tiempo, Leonor convocó a la junta directiva en pleno para exponer a su nuera, humillar a su hijo por su incompetencia y tomar de una vez por todas el control total de la empresa. La gran sala de juntas estaba llena de miradas tensas y cuchicheos. Leonor se levantó de su silla, triunfante, y reprodujo el audio manipulado frente a todos los accionistas. Pero Valeria, de pie junto a la ventana, no se inmutó. Julián caminó lentamente hasta ella. Entrelazó sus dedos con los de su esposa frente a todos los presentes y conectó su propio teléfono al sistema de sonido central. El verdadero audio llenó la sala. Era una grabación completa, sin cortes, donde se escuchaba de forma nítida a doña Leonor y a Héctor Villarreal, riéndose de cómo habían vaciado las cuentas del difunto padre de Valeria y detallando paso a paso su plan para incapacitar a Julián
y robarle la herencia del abuelo. El caos estalló en la junta directiva. Los inversionistas, horrorizados por la bajeza de la matriarca, comenzaron a exigir explicaciones a gritos. Leonor palideció e intentó justificarse, buscando aliados desesperadamente con la mirada, pero uno a uno, los directivos le dieron la espalda con repudio. Fue destituida de absolutamente todos sus cargos en ese mismo instante, perdiendo su poder, su estatus y su dignidad frente a la gente que tanto intentó impresionar. Julián la miró por última vez con una frialdad absoluta, dejándole claro sin palabras que había perdido a su único hijo para siempre. En medio del torbellino de la sala, Julián y Valeria se miraron a los ojos. Ya no había mentiras, ni venganzas, ni contratos fríos. Julián le pidió perdón por haber dudado de su lucha, y ella, apretando su mano, confesó que el único lugar donde había encontrado la verdadera paz después de tantos años de oscuridad era a su lado. Meses después, la pareja tomó una decisión radical. Sabiendo que el mundo corporativo estaba manchado de recuerdos dolorosos, nombraron a una nueva junta directiva de total confianza y empacaron sus cosas. Dejaron atrás la mansión fría de la capital y se mudaron a un pequeño y hermoso viñedo en el Valle de Guadalupe. Allí, lejos del ruido, la ambición y la traición, construyeron una vida sencilla y llena de amor verdadero, donde cada amanecer era una nueva página escrita por ellos mismos. Si esta historia te ha recordado que la verdad siempre sale a la luz y que el amor genuino es la mayor de las riquezas, compártela con alguien especial. Suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de estas apasionantes historias y no perderte nuestro próximo capítulo. Nos vemos en la próxima. El imponente rascacielos del corporativo navarro dominaba el horizonte de la Ciudad de México, pero en el último piso el clima era de pura tensión. Diego Navarro, un magnate conocido por su frialdad en los negocios, estaba a punto de perder la fusión más importante de su carrera. Los inversionistas tradicionales del extranjero habían sido muy claros. Solo firmarían un contrato de miles de millones con un hombre que demostrara estabilidad familiar, alguien con valores arraigados. Arrinconado por la presión y negándose a perder ante la competencia, Diego mintió diciendo que estaba a un mes de casarse. Ahora necesitaba encontrar a una mujer dispuesta a fingir ser su esposa ante el mundo entero, y el tiempo se le escapaba de las manos. Frustrado, Diego bajó al vestíbulo principal, un lugar que casi nunca pisaba. Iba tan distraído que chocó de frente con una joven que cargaba una pila de expedientes, esparciendo los papeles por todo el suelo de mármol. En lugar de disculparse con miedo al ver al gran jefe, Elena Rosales lo miró con el ceño fruncido. Llevaba solo una semana trabajando en la recepción y no dudó en reprenderlo por caminar sin mirar por dónde iba. Diego se quedó paralizado. Acostumbrado a que todos le rindieran pleitesía, la actitud desafiante y la dignidad inquebrantable de Elena lo cautivaron al instante. Ahí mismo, en medio del lobby, le ofreció una fortuna a cambio de un año de su vida, interpretando el papel de la señora Navarro. Elena dudó. Sus ojos reflejaron un dolor oculto que Diego no supo leer, pero finalmente asintió. Dijo que aceptaba el trato, exigiendo que el pago se hiciera por adelantado y en su totalidad. El contrato se firmó en un despacho silencioso, redactado con términos estrictos y sin una sola pizca de romance. Cuando llegaron a la residencia de Diego en las lomas de Chapultepec, él intentó entregarle una tarjeta de crédito sin límite para que renovara su guardarropa. Elena rechazó el plástico con firmeza. Le aclaró que él había comprado su tiempo para los eventos públicos, pero no su identidad, y que no necesitaba ropa de diseñador para demostrar su valor. Desde las sombras del mundo empresarial, Santiago Vargas, el peor enemigo de Diego y un rival que buscaba robarle la fusión, observaba este repentino matrimonio con demasiada sospecha. La convivencia forzada sacó chispas bajo el mismo techo. Diego, obsesionado con el control, intentaba dictar cada movimiento de Elena, mientras ella desarmaba su arrogancia con respuestas afiladas que lo dejaban reflexionando sobre lo vacía que era su vida. Sin embargo, detrás de las discusiones, algo empezó a cambiar. Una noche, tras un agotador evento de caridad,
Elena se quitó los tacones y suspiró profundamente, cerrando los ojos en el sillón de la sala. Diego, en lugar de retirarse a su estudio, canceló una llamada internacional. Fue a la cocina, preparó un café negro exactamente como ella lo había mencionado de pasadas semanas atrás y se lo entregó en silencio. Fue un gesto minúsculo, pero en ese cruce de miradas sin palabras, la barrera entre los dos comenzó a derretirse. La verdad detrás del contrato estalló de la manera más dolorosa. Durante una cena crucial con los inversionistas, Elena palideció de golpe y se desplomó en el suelo del restaurante. En la sala de urgencias del hospital, el médico responsable confrontó a Diego, asumiendo que el esposo estaba al tanto. Elena padecía una enfermedad cardíaca grave y silenciosa, y el costo del tratamiento experimental era inalcanzable para una recepcionista. Diego sintió que el mundo se le caía encima. Elena no había aceptado casarse por ambición o frivolidad, había vendido un año de su vida para pagar su propia cirugía y sobrevivir. El dolor de la revelación fracturó la confianza. Elena al despertar se sintió vulnerable y expuesta, encerrándose en sí misma. Diego, incapaz de lidiar con el miedo a perderla y furioso porque ella no había confiado en él, se volvió distante y frío. Pero su castigo era solo una fachada. En el más absoluto secreto, Diego liquidó todas las facturas del hospital, contrató a los mejores especialistas del continente para su cuidado y comenzó a dejar pequeñas flores silvestres en la mesita de noche de Elena, sin tarjetas ni grandes declaraciones, solo para que ella supiera que no estaba sola en la batalla. Fue en medio de esa fragilidad que Santiago Vargas decidió dar el golpe final. A través de un investigador privado, Santiago había conseguido una copia del contrato matrimonial y el expediente médico de Elena. Su plan era sencillo y cruel: sabotear la firma final de la fusión, exponiendo a Diego como un fraude absoluto, un monstruo que había comprado a una mujer enferma para cerrar un negocio. El día de la firma, el salón de juntas estaba repleto de cámaras y ejecutivos extranjeros. Santiago irrumpió con una sonrisa arrogante, lanzando el expediente sobre la mesa de cristal. Con voz fuerte, comenzó a relatar cada detalle del falso matrimonio frente a todos. Diego, sintiendo que la rabia le hervía la sangre, estuvo a punto de cancelar el trato y renunciar a su empresa, con tal de proteger a Elena del escrutinio público. Pero antes de que pudiera hablar, las puertas se abrieron de nuevo. Elena, aún pálida pero caminando con una fuerza arrolladora, entró al salón. Miró directamente a los inversionistas y a Santiago, confesando que la historia del contrato era cierta. Pero luego, con la voz llena de una emoción que nadie pudo fingir, declaró que el amor que había nacido entre ellos era más verdadero que cualquier documento. Su honestidad y vulnerabilidad conmovieron profundamente a los ejecutivos. Santiago, al ver que su plan se desmoronaba, intentó gritar y exigir la cancelación, pero los inversionistas, asqueados por su falta de ética y su intento de humillar a una mujer enferma, rompieron cualquier lazo comercial con él. Santiago fue sacado del edificio por seguridad, humillado públicamente, perdiendo sus propios contratos y siendo desterrado del círculo empresarial para siempre. Cuando el salón quedó vacío, Diego caminó hacia Elena con el corazón en la mano. Ya no quedaba rastro del magnate arrogante, solo un hombre profundamente enamorado. Le pidió perdón por sus miedos y, con lágrimas en los ojos, le rogó que rompieran el contrato para empezar de nuevo. Quería un matrimonio real, en la salud y en la enfermedad. Elena sonrió, dejó caer su propio orgullo y lo abrazó, aceptando construir un futuro basado en la verdad. Pasaron los meses y el viento cálido soplaba por las ventanas de un nuevo corporativo. Elena, tras una cirugía exitosa y completamente recuperada, inauguraba su propia fundación para pacientes cardíacos de bajos recursos, con el apoyo incondicional de Diego, quien ahora trabajaba a su lado. Habían dejado atrás las apariencias para enfocarse en salvar vidas. Si esta historia de segundas oportunidades y amor verdadero te ha inspirado, compártela con alguien que necesite escuchar que las mayores batallas se ganan con el corazón.
Suscríbete al canal para seguir descubriendo nuevas historias que tocan el alma. Nos vemos en la próxima.